Y hablando de economía, hablando de crisis y hablando de situaciones complejas y difíciles, cuando el país está en crisis, mucho más probable es que se canalicen estafas de esta naturaleza. Pero de eso no vamos a hablar, sino que hemos invitado aquí en Punto Final a 3 exministros de Economía para comentar esto que el viernes cayó por su propio peso. La central de riesgo Moody's dijo que el Perú estaba oficialmente en recesión. Al ministro de Economía actual, Alex Contreras, no le quedó más remedio que decir efectivamente estamos en recesión. Pero ya la gente estaba sintiendo esa recesión. Estamos con el exministro Alonso Segura, estamos con el exministro David Tuesta y con el exministro Alfredo Torne, que nos acompañan esta noche en Punto Final. Quisiera empezar con el exministro Segura y preguntar directamente. ¿Cayó por su propio peso? ¿El ministro se demoró al aceptar que estábamos en recesión? ¿Y qué significa para el ciudadano de a pie esto que hoy llamamos, después de mucho tiempo, recesión? Sí, bueno, gracias Mónica por la invitación. Un placer compartir panel acá con mis colegas exministros. Yo creo que sí, se demoraron mucho las autoridades en reconocer lo que era evidente, ¿no? ¿Pero qué pretendían? Mira, no vayamos hacia atrás. La economía ya lleva varios meses. El debilitamiento viene en realidad desde el año pasado, ¿no? Y era un debilitamiento de todos los agregados económicos, básicamente, ¿no? Y creo que nos enfrascamos en una discusión absurda de si era o no era recesión. Y bueno, ya están los resultados. Lamentablemente, estas discusiones a veces postergan decisiones que tienes que tomar cuando estás enfrentando una recesión. A eso me refería, ¿no? O sea, es decir, ¿qué valía postergar una decisión que había que tomar finalmente? Sí, ahora lo que hay que ver es cómo salimos, ¿no? Cómo entramos, hay factores temporales, transitorios, protestas, debilitamiento, expectativas empresariales que vienen de la gestión Castillo, factores climáticos, pero había un debilitamiento también medio estructural, ¿no? Inflación que erosiona el poder de compra de los hogares, entonces eran varios factores, ¿no? Pero mucho es incertidumbre generada domésticamente, ¿no? No hay confianza. Por razones económicas y políticas. Sí, razones económicas y políticas. Entonces la pregunta es cómo salir de esto, ¿no? Y de esto no se sale solo con gasto público, ¿no? Como pareciera ser la respuesta del gobierno en estos momentos, ¿no? ¿Qué ha presentado, exministro Tuesta? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Lo que ha presentado el ministro Contreras es la solicitud de un crédito suplementario al Congreso. Estamos hablando y él ha señalado que lo que aspira es a 5 puntos del Producto Bruto Interno. Pero, ¿eso es razonable en una situación como esta o se tienen que hacer otras cosas? ¿Cómo estás, Mónica? Yo creo que se ha puesto demasiado foco a este crédito suplementario. Coincido con... Es como la tabla de salvación, es lo que han dicho. Coincido con Alonso, digamos, en términos de que el uso de política fiscal o señalar que ese va a ser el camino a salir de la situación en que nos encontramos actualmente... O sea, recaudar más es lo que aspiran. Mira, a ver, vamos a ver... El tema central es dónde está el problema, ¿no? Y el problema de fondo, además de los temas coyunturales que estamos enfrentando, viene de varios años atrás, diría yo, en que hemos perdido, digamos, la senda de las reformas y de avanzar hacia tener más productividad. Y eso yo creo que en las circunstancias actuales el sector privado lo ve como una situación prácticamente imposible, viendo además que nuestra productividad se ha recortado en la tercera parte, según datos del Banco Central de Reserva. Entonces... Y ya no se le puede echar la culpa a la pandemia. No, para nada, ¿no? Y más bien, hablando de la pandemia, lo que me preocupa es que con estas tasas de crecimiento o de decrecimiento nos vayamos a aproximar a las tasas de pobreza que teníamos en la pandemia, ¿no? Que fue de 30%. Entonces... ¿Y estamos en qué nivel ahora? En 27.5, o sea, falta muy poco, 2022, parece 30%. ¿no? Y claro, y con una caída anticipada, ¿no? Seguramente que nos vamos a acercar, o si no, llegar a ese número, ¿no? Alfredo, en el caso específico de la gente, lo que yo he visto es que la gente estaba gastando más en alimentos y se ha restringido en otros servicios. Y esto también genera un desbalance dentro del bolsillo y el presupuesto de las casas familiares, clase media, clase más vulnerable. Buenas noches, Mónica, y buenas noches a mis colegas. Gracias por la... Mira, yo creo que tenemos que ir al fondo de qué cosa es una recesión, ¿no?
Para la gente. Bueno, para la gente y para todos nosotros. Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alonso y David, de que han sido una serie de choques en distintas direcciones. Pero lo que preocupa es de que los agentes económicos, es decir, los inversionistas y los consumidores, empiezan a tener mucho temor. Y en vez de gastar, que es lo que nos ayudaría a crecer más, empiezan a restringirse. La inversión privada lo vemos. Pero ya estaban con temor, o sea, ya no estaban invirtiendo. Lo que se había invertido era lo que se había, digamos, aprobado en años anteriores. Por eso, la gestación de la recesión, yo creo que viene desde el comienzo del año. Cuando vemos, por ejemplo, el consumo privado en lo que va del año y lo que fue el año pasado creció casi al 4%. Este año no va a crecer ni al 1%. Y la inversión privada va a caer cerca del 7%. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para cambiar rápidamente estas expectativas? Un cambio de timón. Un cambio de timón, y ponemos en la agenda nuevamente una reactivación económica. Y coincido con Alonso y con David de que no solamente puede ser público, tiene que participar el sector privado activamente. Ahora, Alonso, en el caso del gobierno parece que reaccionara muy lentamente. Aquí se han hecho comparaciones. El año pasado se ha crecido. El año pasado estamos hablando de que finalmente, antes del 7 de diciembre, había un gobierno desastroso. Mucha gente lo ha comparado y ha dicho, pero ¿cómo es posible que ahora estemos en esta condición, teniendo en cuenta que el anterior gobierno era un desastre en todo sentido? O sea, y la gente como, no hagamos olas porque esto es mejor que aquello. Pero ¿cómo se explica eso? Lo que pasa es que no es una comparación justa, Mónica. El gobierno anterior todavía tenía el efecto estadístico del cierre de la pandemia. Entonces, todavía, o sea, había un efecto rebote. Había un efecto rebote. Correcto. Todavía, pero los agregados económicos en general, mencionó Alfredo, inversión, consumo privado, los más importantes, venían desacelerándose todo el 2022 y han continuado durante el 2023. El tema es que ya han entrado en terreno negativo, que es una recesión, o casi negativo en el caso de consumo privado, pero ya venía de antes, ¿no? Correcto. Y la crisis de confianza viene de la gestión Castillo, y las protestas tras la caída del gobierno de Castillo exacerban esta situación, ¿de acuerdo? Ahora, esa no es toda la historia. Ya, evidentemente el gobierno ha podido... Pero aquí, digamos, factores de una naturaleza, factores de otra naturaleza. Pero ¿qué está haciendo el gobierno frente a esto? Es decir, ¿qué debía pasar? Si se cambia de ministro, ¿eso podría ayudar? Estamos hablando del gabinete, estamos hablando de la debilidad adicional donde está, ¿no? Sí, mira, yo creo que no es, primero, políticamente correcto emitir opinión sobre cambios de ministro de Economía. Yo que soy ministro de Economía, no voy a ir por ahí. Pero además yo creo que hay... O entre ministros o exministros no se tocan. No se trata de eso, es una cuestión de cortesía, ¿no? Pero a lo que voy es, en realidad acá el problema no es del MEF solamente, es un tema de políticas de gobierno, sectores que no acompañan. Es cierto que ha habido errores del MEF, ha habido mucho énfasis, mucho optimismo, mucho énfasis en caja pública, no sé qué número de crédito suplementario es, cuando el énfasis debió ser en cómo hacemos para reanimar las expectativas de agentes, ¿no? Inversión privada, público-privada, etcétera, etcétera. Y por ahí algo se ha hecho, pero relativamente poco. Y el Congreso metiendo misil tras misil, en realidad, ¿no? Entonces, o sea, que hay un combo, ¿no? Es un problema de clase política. La lentitud, la estrategia que no ha sido la adecuada y el Congreso con medidas populistas. Mira, te lo pongo de esta manera. No es un tema del ministro de Economía. Tú cambias al ministro de Economía y el problema es de gobierno, el problema es de Congreso. Entonces, el problema es de tus políticas. Entonces, acá lo que tiene que hacer es la clase política sentarse y decir, ok, estamos tirando el país, digamos, en la dirección equivocada, ¿cómo hacemos para generar consensos y políticas razonables? Ahora, si no hay esos cambios y solo nos quedamos en las decisiones económicas que ha dado a conocer el ministro, quiere decir que el próximo año también va a estar perdido, porque dicen que este ya está perdido y el próximo, ¿cómo estaría? Estaría bastante complicado, ¿no? Y en gran medida depende de lo que se acaba de mencionar, ¿no? Este es un tema de gobierno en gran medida, ¿no? Yo creo que lo que se percibe es a un gobierno que no está comprometido, no el ministro, sino en general todo lo que acompaña. O sea, desde la presidenta, el gabinete completo. Totalmente, porque yo creo que las circunstancias actuales... ¿Pero porque es débil o porque, digamos, hay una incapacidad de mirar lo que verdaderamente está pasando? Hay una debilidad estructural, evidentemente, porque este gobierno tiene que conseguir equilibrios precarios con múltiples bancadas para seguramente intentar sobrevivir. Eso me imagino que está en la prioridad para ellos es la sobrevivencia. Es que eso es lo que se observa, ¿no? Yo no veo ni a la presidenta ni al
presidente del Consejo de Ministros, hablar de economía. No veo tampoco al resto del gabinete, ¿no?, estar con el ministro apoyando en los objetivos que se tienen que conseguir, porque el tema económico no solamente parte del Ministerio de Economía, hay sectores o carteras productivas como minería, como trabajo también, por ejemplo, como agricultura, como industria, donde no se sabe absolutamente nada qué está pasando. O sea, el ministro está prácticamente solo. Yo lo veo, él, además cada 15 días da conferencias de prensa, habla, o sea, se le ve, está muy activo, pero por el otro lado, el resto de sus compañeros está completamente silbando. Y hay algunos ministros, en realidad, algunos sectores, no quiero personalizar, pero se sabe bastante bien que no están comprometidos, digamos, con lo que significa... Sobre todo los sectores productivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ahí hay un problema. Alfredo, también se ha anunciado un bono de 600 soles, pero para la administración pública. Y eso, primero, ¿cuánto significa? Y finalmente, si de alguna manera va a generar que la rueda camine un poquito mejor. ¿Tú sabes qué es lo único que crece en el gasto público? Sueldos y salarios. Y es lo único que yo creo que hemos venido haciendo casi desde el 2019. Y yo creo, Mónica, que esto hay que verlo en un panorama más amplio. David estaba de una manera poco tímida, diciendo hace mucho tiempo que no hacemos reformas económicas. Y yo sí creo que lo que estamos viendo es el clímax de una inseguridad jurídica. Que empezó hace 5 años. Que empezó hace 5 años. Cuando empezó en el 2016. le tocó asumir el Ministerio de Economía. Sí, por supuesto, o sea, cuando tenías esa bancada que empezó a hacer cuestiones de confianza, empezó a romper las reglas. Y este es el corolario, digamos. Yo pienso que este es el final. O sea, lo que toca ahora es, como decía antes, darle vuelta. No se trata de subirle los salarios un poco a los trabajadores, que de hecho se le va a subir al final del año, ni tampoco dar un bono para los pensionistas o parchecitos aquí o allá. Lo que se trata es de cambiar de rumbo. Y coincido con Alonso y coincido con David de que no se trata de solamente el ministro de Economía. Por ejemplo, el Premier se lanzó con una autoridad de infraestructura que no tiene ni pies ni cabezas, ¿no? O sea, ¿cuántos proyectos han salido de esa autoridad de infraestructura? Ni uno. ¿Cuántos irán a salir? Ni uno tampoco, ¿no? Entonces se han tomado medidas que yo pienso que no solamente conciernen al ministro de Economía, sino que en general, creo que como está diciendo David, es un gobierno que está en la cuerda floja y trata de quedarse a como de lugar, ¿no? Simplemente no caerse, pero el resto de gente se está cayendo. 3 cosas que deberían cambiar empezando este año y en proyección para el próximo. Uno, creo que esta adicción a gasto público, para empezar, no es un bono, hay no sé cuántos bonos. ¿De dónde lo sacan? ¿Del Fondo de Estabilización o de dónde? Van a financiarlo con endeudamiento extra porque tienen que respetar las reglas fiscales, uno. Ahora corremos el riesgo de incumplir las reglas fiscales. Yo creo que las vamos a cumplir de todas maneras. Estamos al límite, ¿no? Con En la partidas caja de gasto absurdas. Ese es el enésimo crédito suplementario. Entonces, uno, dejar esta adicción por gasto público. 2, tienen que ver mecanismos, algún tipo de reforma que genere confianza. Idealmente alguna contrarreforma que se haya dado en el pasado y que la puedan... ¿Pero cuál podría ser? Mira, ha habido cambios en regímenes laborales, por ejemplo, ¿no? Que es muy difícil, pero digamos, algo que genere confianza. ¿Y la tercera? Y 3, bueno, respeto a reglas fiscales que economistas, para nosotros es importante, ¿no? Y calificación de riesgo va a ser importante para eso. David. También parto de la base, la estabilidad fiscal, digamos. Acá tenemos 2 pilares, el monetario y fiscal, pero que hay que mantenerlo, Yo creo, por ejemplo, en esa línea, yo creo que hay que reforzar mucho más el rol que tiene el Consejo Fiscal. Yo creo que es no sé si es el único, pero es uno de los que ha venido dando voces de alerta respecto al sobreoptimismo que se estaba mostrando en las cifras. Yo creo que ahí hay que buscar espacios para darle un soporte, un rol mucho más fuerte. El otro tema creo que tiene que ver con medidas más en el ámbito efectivamente de la competitividad, en el ámbito laboral, por ejemplo. Yo creo que hay espacios que puede permitir... Porque el trabajo no va a crecer en estas condiciones. Mira, en el tema laboral, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho hace poco el titular del actual ministro de Trabajo señalando que el problema de la informalidad no tiene que ver nada con el tema de las cargas laborales. A mí me sorprendió tremendamente porque ahí claramente es un ejemplo claro de que no hay sintonía respecto hacia dónde tenemos que apuntar. Y el tercero tiene que ver que tenemos que aprovechar
ese rebote estadístico anticipado que debería darse teóricamente en el 2024 con el tema de la post-fenómeno del Niño, ¿no? O sea, claro, yo creo que ahí hay que hacer el máximo esfuerzo para intentar mejorar la capacidad ejecutora que tienen los gobiernos subnacionales para hacer que generar una ola, ¿no? Que al menos nos ayude a salir de la orilla, ¿no? Correcto. Y después de eso, a ver si logramos construir las expectativas. Alfredo, para concluir. A ver, yo pensaría en tres áreas. Uno es un shock de confianza. Tenemos cerca de $60.000 millones en proyectos mineros que están totalmente trabados, que el gobierno se ponga a trabajar y sacar parte de estos proyectos. Yo podría contar como 5 o 6 que suman cerca de $10.000, $15.000 millones y que podrían salir relativamente rápido. Ese es un gran empujón en la economía. Segundo lugar, tenemos un regalito que nos ha caído que se llama el Puerto Chancay, sí, que vamos a mirar todos al Pacífico. No es solamente el Puerto Chancay, tenemos cerca de 8 puertos que van a mirar al Pacífico y nos vamos a convertir en el país que va a recibir todo el comercio de Asia. Creo que tenemos que poner en valor... Tenemos una oportunidad. Lo que hay que buscar son los líderes para que se ejecute la oportunidad. Tenemos que poner en valor. Los brasileros van a exportar a través de nosotros y tenemos que hacer las obras de infraestructura que están ahí. Segundo, coincido que la reforma laboral es crítica. Y tercero, muy importante, tenemos que hacer una reforma social porque no podemos dejar que la pobreza vuelva a caer a los niveles de la pandemia, y creo que sabemos hacer reformas y sabemos hacer programa de pobreza. Creo que hay que implementarlos. Hay un lindo documento que nos ha hecho el Banco Mundial y que creo que es cuestión de empezar a trabajarlo. Yo lo que veo es que hay un hueco en el liderazgo y que en todo caso el factor político tiene que cambiar de alguna manera para que el gobierno pueda tener la posibilidad de ejecutar mejor y que este ministro o quien sea tenga la posibilidad de proyectarse. Si es en una frase, David. Y la cuarta medida, o el cuarto aporte, sería, yo creo, si tenemos que considerarnos sectorialmente, hay que apuntar al sector minero. Yo creo que ahí hay una cartera enorme que se requiere justamente eso que dice el liderazgo. Estás como en el colegio. Ya, otra frase. Solo una puntual. Vamos a salir de la recesión eventualmente, pero lo que preocupa es el crecimiento, la capacidad de crecimiento de la economía peruana es cada vez menor y no es suficiente para generar prosperidad en los peruanos. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres, muy amables por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa, amigos, y regresamos con una sorpresa para todos ustedes. Volvemos con eso.